de coyuntura, de fondo, que nos ayudan a entender mejor lo que ocurre a nuestro alrededor. Esta vez nos hemos inspirado en una columna de nuestro querido amigo Eduardo Darjant, que trabaja, por supuesto, en esta y que ha estado por acá también. Y que me ha reemplazado, ¿no? Sí, una de estas semanas ha estado por acá. Así es. Que planteó una tesis interesante en un artículo que creo que puede ayudar a promover el debate, y es: los canales de señal abierta, hay que decirlo porque el cable tiene otra dinámica, ya no ofrecen contenidos políticos, ¿no es cierto? De lunes a viernes, digamos. Así es. Y de lunes a viernes y sábado, solo los domingos, pero en general, ¿no es cierto?, la parrilla de la señal abierta, que es la masiva, la que lleva a mayor número de personas, ¿no es cierto?, no ofrece contenidos políticos. No ofrece, y hay que decirlo, los contenidos políticos de los domingos están casi limitados a los reportajes, ¿no? Que no está mal, cumplen una función importantísima, pero no hay un programa de debate, de entrevista, como los tenemos en los programas de cable, ¿no? Y lo que hay es, en los canales 2, 4 y 5, básicamente, son programas de reportajes a veces mezclados con otros temas sociales, no centrados necesariamente en la coyuntura electoral. Así es. Porque pueden haber otros temas de interés que escapan y que son periodísticos y que escapan al tema electoral. Ahora, programas de ese corte hemos tenido de lunes a viernes, el tuyo, por ejemplo, los de Gilbert eran famosos, claro. Fernando Ampuero tuvo una época también importante. O sea, el mío termina un ciclo. En el año 2011, en junio del 2011, termina Prensa Libre. Nunca más ha habido un programa diario de política. No, Nunca lo más cercano a eso tal vez fue el intento de Milagros Leiva, pero en cable, porque la pasaron a domingo, claro, Juliana Oxenford, pero en cable, todo cable. No, en cable sí hay. La oferta de cable es interesantísima. Y además la oferta de cable es muy interesante a nivel regional y provincial y local, porque la oferta de cable local sí tiene debate político local. Cualquier cantidad. Intenso y activo. Entonces, sí creo que la demanda del debate, por ejemplo, de candidatos al Parlamento en cualquier región del país va a estar cubierto por el cable local. Y por la radio local también. Por la radio local. Y hay que reconocer que provincias es muy radial todavía, ¿no? Exactamente. Pero no porque no tengan televisores, claro. no es ningún comentario ridículo al respecto, sino porque como la televisión les vende una ciudad que no reconocen, porque la televisión es muy limeña, la de señal abierta, le van a la radio, ¿no? Así es. Entonces, sí está cubierta, pero lo que plantea Darjant es interesante. ¿Debe o no debe la señal abierta dedicar una hora diaria a la política? Por acá hay unos expertos en teoría de la comunicación que nos dicen que eso no es parte de la teoría de la comunicación, pero lo que hay que decir es lo siguiente. O sea, los canales son negocios, y magníficos negocios, que quieren ganar dinero. Y asumen dos cosas. Primero, que esos programas no los van a hacer ganar dinero. Es una premisa, en mi caso, absolutamente falsa que puedo demostrar, pero que además les van a traer problemas con el poder. Es curioso, Rosa María, porque yo creo que todavía hay una mirada hacia la política como algo intocable que no tuviera que ver con todo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los programas más exitosos en la televisión de los Estados Unidos, todos son de corte político, que tiene a su vez un formato más cómico, más de entretenimiento, pero es política seria, los de seria. Comedy Central, claro, por supuesto. ¿No? Seria, que entrevistan a un presidente, a un candidato a la presidencia, a un presidente en funciones con la misma solvencia que pero claro, mira, después te ponen algo que da risa y después se burlan de alguien más. Hace 15 años yo hice una pasantía en Estados Unidos porque tenían el problema que tenemos nosotros hoy y ya en ese entonces. Nosotros lo teníamos hace 15 años porque Montesinos sacó la política en la televisión con plata pagada. Hoy en día la política sale en la televisión también por plata, pero no porque haya una mano maestra que la dirija, sino porque el mercado no lo quiere ver, es lo que te dicen. Entonces, una novela turca que ya va hasta las 11 de la noche, que ha hecho que el tradicional noticiero del 4, por ejemplo, se muera a las 11 de la noche. Ganaron los turcos. Ganaron los turcos significa un cambio radical. Fuertísimo. ¿Se dan cuenta? Fuertísimo. Porque en el Perú, el prime time de la televisión eran 8 o 9 de la noche, 10 de la noche, noticiero informativo, donde no hay debate ni análisis, sino la nota dura 2 minutos y es la presentación del candidato, el candidato llegó a tal sitio, regresó a tal sitio, hizo tal cosa, hizo tal otra, y le dan un pedacito a la franja electoral, digamos, porque el resto son muertos, asesinatos y todo lo que conocemos. Entonces, a las 11 de la noche quedaba un espacio libre para el entretenimiento o para la política. Y ahí tengo un punto interesante, porque cuando tú saliste y dejaste ese espacio libre en Canal 4, nosotros trabajamos en el noticiero de las 11 de la noche,
que le ganaba a todos los programas de entretenimiento que entraron a esa hora. Los programas como el de Carlín, que eran, ¿no?, de más de chacota. Entonces, como nosotros teníamos contenido noticioso, por lo menos, ¿qué cosa hicieron los programas de entretenimiento? Empezaron a tener contenido noticioso. Claro, el contenido más banal, exacto, claro, ¿no? el más amarillo, claro, pero daba cuenta de una población que a las 11 sí tiene ganas de saber qué ocurre. Por lo menos hace 4 años tenía. Hoy día no lo sé. Yo creo que lo que falta es una apuesta que enganche. Claro, ahí Eduardo lo que pasa es que tiene razón en el sentido de que el público tiene que estar correctamente informado, absolutamente de acuerdo. Pero por ponerle un programa a la fuerza a una hora no lo consigues, tienes que ofrecer un producto atractivo. Bueno, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero atractivo, y me refiero a un cambio de visión total sobre qué cosa es un programa político. Claro, ¿no? Ahora tenemos personajes maravillosos, entonces podríamos, con los que tenemos en la política local, da para un programón. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, ese es un lindo ejemplo, cuando Jorge Lanata, que es este periodista argentino que es genial, ¿no? Un gordo genial, le clavan un partido de un clásico, el clásico Racing Boca, me parece. Toda la temporada. A la hora de su... Pero hay un partido que es la final, que se la ponen, sabiendo además, le cambian el horario, sabiendo que él iba a saltar una denuncia. Bueno, lo que hizo Lanata fue, se vistió... hizo una barra. Se vistió él de jugador de fútbol, su set se convirtió en una cancha de fútbol. Y contrató locutores que iban dando los resultados del partido y le compitió en rating al partido de fútbol. Y no solamente eso, como ellos tienen rating en vivo, él iba diciendo, les vamos ganando el partido. Entonces eso demuestra que la gente, si tú le ofreces algo, si Lanata se hubiera puesto en su formato habitual, no iba a ganarle el partido. Pero la gente sintió que si veía Lanata no se perdía el partido. Entonces fue tan entretenido el reto que yo lo vi en Lima. Claro. Por cable. Yo veía a Lanata en Argentina en Lima, porque me parecía genial la forma en la que estaba retando al poder. Entonces, los programas, esos programas, los que nosotros teníamos, eran eso, eran un reto al poder. Así es. Estaban para retar al poder. Pero sí, el famoso figuretti, por ejemplo, que es una palabra creada en Argentina, es un personaje de uno de estos programas que se iba a fastidiar a todos los políticos que se encontraban por el camino. Ahora, el tema acá es que los canales tienen que querer retar al poder. Y no quieren retar al poder. Y los propietarios no quieren retar al poder. Y ponerse creativos y apostar por una fórmula nueva. Porque, ahora, claro, dejan un programa, ¿no? Claro. Sacan un programa, lo dejan tres fechas. No funciona. Lo sacan. Pero además, la gente ni siquiera lo ha visto. Eso, porque además, en los canales de televisión, y esto hay que decirlo con mucho dolor, el presupuesto de entretenimiento es brutal y el presupuesto de prensa es diminuto. Se hace con pitas y palos. Y aún así rinde lo mismo que el presupuesto, o sea, le rinde al canal en horas y minutos probablemente lo mismo que le puede rendir en entretenimiento. Sobre todo porque su presupuesto es menor, entonces el porcentaje de ganancia termina siendo el mismo. ¿No? Y mucho más. Entonces, sí hay un camino, si se quiere buscar. Ahora, ¿tiene que ser esto impuesto? Yo creo que no. Yo soy enemiga de las imposiciones. Yo creo que alguien tiene que arriesgar con una muy buena producción, con conductores apropiados que tengan humor. Hay talento en el programa, hay cosas para hacer magníficas. Y si nosotros analizamos, vemos un programa Panorama el día de hoy y vemos uno de cuando, por ejemplo, Guido estaba en Panorama, el formato básicamente no ha cambiado. Es exacto. Básicamente no ha cambiado. José María, tú hacías un gran programa, pero que de alguna manera era el mismo que hacía Gilebran hacía 4 o 5 años. Claro. Y no es que no estuvieras dispuesta a hacer algo nuevo, es que más o menos esto es lo que te plantean, porque es lo que hay, ¿no? Con esos presupuestos. Exactamente. O sea, yo empecé a hacer un programa político con un reportero y una cámara. Los programas estos de... En señal abierta, no había de más. Stewart y todos los de Estados Unidos tienen... Pero gente, guionistas que le dicen hasta la última palabra lo que tiene, hasta el último chiste está planteado. Claro. En cambio, en el Perú, el conductor y una conductora y directora hace todo. Todo. O sea, tú diriges, conduces, todo lo que tú dices al aire es tu responsabilidad absoluta, desde el principio hasta el fin. Todas las entrevistas son tuyas, toda la investigación para la entrevista, que es la parte más dura, porque cuando haces entrevistas en señal abierta muy largas, a mí me demoraba una investigación 2 días, solo para hacer esa entrevista, o 3, sin asistentes, sin auxiliares, porque no había plata para nada. Y sin apoyo audiovisual. Nada. Entonces, lo que hacíamos, yo me acuerdo cuando recién fundamos el programa, todo el programa entraba en mi carro. Entonces, todos podíamos salir a almorzar juntos. Así se ha hecho periodismo en televisión en Perú. Y en realidad el periodismo necesita un presupuesto sumamente importante, necesita gente comprometida, y como tú dices, necesita gente, o sea, hacer que el programa sea más ligero en sus formas, más cómico, que eche mano de más recursos,
no quiere decir que va a jorobar menos, ¿ah? Míralo a la nata, ahí fregando como nadie, vestido de tienes que ser futbolista o sea, gordo. hay ahora muchas cosas que se pueden hacer que no se podían hacer antes, o sea, hay más interacción con las redes sociales, muchísima más, pero bien hecha. Yo la que veo a veces, que te pasen un cintillo con comentarios, no es lo que quiere el público. El público quiere que el conductor le conteste su pregunta que está haciendo en ese momento. No se puede hacer con todas, se puede hacer con algunas. ¿Cómo se hace? Bueno, todo eso es un reto que se tiene que hacer, creo yo, en esta campaña electoral. Viene una campaña importante y yo creo que es hora... bienvenida a la competencia. Augusto Álvarez sale en ese momento con su canal de Latina Noticias, me parece fantástico, pero la competencia dura de información seria, política, está en cable. En cable estamos todos, ¿no? O sea, hay ¿cuántos canales de noticias en este momento? Canal N, Canal RPP, Willax, está... estás tú, yo no estoy en ninguna parte. Yo solo estoy en TVPUC. ¿Qué les pasa? Ya estará. Este es mi espacio de televisión. El canal 7, ¿cuántos canales de noticias hay en cable? No sé, yo solo estoy en TVPUC. Solo estoy en TVPUC. Es un escándalo que Rosa María no está en ninguno. No, pero yo tengo mi blog y TVPUC. ¿Qué te pasa? Pero digamos, una sola entonces digámoslo así, la información seria está en otros lados, no en la señal abierta. No está en la señal abierta, lamentablemente, que es la que más gente ve en el Perú. Vamos con Henry inmediatamente, porque he hablado con los alumnos de este tema, a ver qué piensan, vamos. Ya hemos hablado mucho acerca del pobre contenido que tenemos en la televisión, pero tampoco no significa de que vamos a obligar a la gente que vean estos programas culturales. Una propuesta que está al medio es la que estamos hablando en este programa, que es acerca de tener cierto espacio para contenidos políticos que sean una hora en la televisión nacional. Quién sabe, de repente el John Oliver está esperando a salir dentro de nuestros medios nacionales. Hablamos con algunos de los estudiantes, lo que nos dijeron su opinión en específico acerca de este tema. Así que con ello pasaremos a la siguiente videoencuesta. A mí me parece una perfecta idea, la verdad. De hecho, una de las cosas que bastante recalco y es que se sepa de los ámbitos políticos o de los planes de gobierno. Por supuesto que sí. Los jóvenes de ahora solo ven programas como estos guerra, combate, y eso no es lo que el futuro necesita. Me parece que sería una vía muy útil para que la gente se informe. No todos tienen las mismas posibilidades, muchos tienen internet, como te dije. Y me parece muy viable esa propuesta de que lo pongan en la televisión. Definitivamente sí, creo que es importante que en cierta coyuntura del país se desarrolle como más información política para la población, para la juventud, para los nuevos votantes, que serían las generaciones que acaban de cumplir 18, 19 años, que generalmente votan sin información. La idea es que existe esta especie de neutralidad y que existe esta especie de voz para todos los postulantes, ya sean como los preferidos o los que no son tan preferidos. Yo creo que sí, la gente necesita estar más informada. El único problema que pienso que podría pasar es que, de hecho, la mayoría de gente no confía mucho en lo que la información que se presenta en la televisión, pero creo que de todas maneras el hecho de que ya hayan ese tipo de programas impulsaría que la gente se informe más sobre ese tipo de temas. Dan, por ejemplo, dan una mayor transparencia al candidato, de dónde proviene, por ejemplo, el presupuesto, de sus campañas. Creo que sí, es una buena idea, una buena propuesta. Los programas de lunes a viernes son como que más de entretenimiento y las noticias que pasan a esa hora son como que más de robos y todo eso, pero creo que no le dan el enfoque necesario a esa parte, pues, ¿no? Que es lo político y que también es importante para nosotros. Tenemos algunos datos de la encuesta Datum acerca de los medios de comunicación. En primer lugar, el 61% de las personas piensa que los medios buscan orientar el voto que al final tiene la población. Por otro lado, el 48% de estas personas recomienda que estos medios pues lo hagan explícito, ¿no? Que digan que están apoyando a tal candidato. Ahora, para especificar esta propuesta que tenemos, no se regula el contenido en sí, sino es el espacio. Es decir, de que si es que, por ejemplo, cada canal puede tener su propia línea editorial o escoger a sus propios periodistas, ¿no? Su propio contenido, que al final puede ser de la línea o de lo que ellos piensan que debe haber en ese espacio, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de información, a mayor cantidad de diversidad de propuestas, de temas, estamos mejorando para que la gente tenga mayores canales con los cuales informarse, ¿no? Para hablar acerca de la mejor política, de un mejor país y de un mejor Estado. Ahora tenemos una pregunta de un estudiante de la universidad para seguir hablando de este tema y seguir a ahondar en la propuesta del profesor Eduardo Darllant. ¿Qué vías tiene la población para poder regular los medios de comunicación? A ver, vamos a hablar un poco de medidas legales y luego de medidas prácticas. En realidad, la prensa, ¿no es cierto?, no tiene una ley de prensa y nosotros los periodistas decimos que la mejor ley de prensa es la que no existe. Pero si una persona, dice la Constitución, se siente agraviada por informaciones inexactas o agraviantes, tiene varias vías.
tiene la vía judicial, donde puede imponer en la vía penal una querella por difamación, en la vía civil una reparación por daños y perjuicios, en la vía de amparo, ¿no? Un amparo por violación al derecho a la intimidad, por ejemplo. Tiene la vía gremial, es decir, ir al Consejo de la Prensa Peruana o a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y ante sus tribunales interponer la queja que corresponda. ¿Cuál de los dos no está evaluando cable? Porque ninguno. 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 Eso es un grave... Y eso es que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión tiene que incorporar todos los cables. Así es, porque... Me parece porque es radio y televisión. Porque ahí hay un porcentaje importante de información que se queda desprotegida en el sentido de que no te puedes quejar, ¿no? Y también, hay que decirlo, ahorita, pero las chamba radios en cadena sí están en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, las radios que no están en cadena no, ni los cables que no están en cadena. Y para si que uno la entra a defensa gremial sea sólida, tienen que estar todos. Claro, entonces si uno entra a la página de Concord TV, va a ver la cantidad de señales, y además señales digitales hoy, ya otorgadas, que están saliendo, que tendrían que adecuarse, según la ley de radio y televisión, a un código de ética propio o gremial y a un sistema de resolución de conflictos con las personas. Ese es el primer tema, ¿no? Esa es la parte dura. Legal, la parte dura, si quieren ustedes, cómo me defiendo yo si la televisión me agrede. Pero la otra es cómo yo, consumidor, decido qué contenidos veo. Y bueno, con tu control remoto. O sea, no hay nada más importante para un medio de comunicación que tener credibilidad en prensa. Si la gente no te cree, no te va a ver, no te va a leer, no te va a escuchar. Eso es clarísimo. Entonces, ese es el primer control. Si ustedes creen que un programa es una basura, no lo vean. No lo vean. Ahora, claro, lo que pasa es que hay basura adictiva. Y hay mucha gente que dice, este programa es una basura, pero el morbo lo jala. Pero eso es como quejarte porque te engordó la hamburguesa, pues. O sea, te la comiste y ya asume las consecuencias, pues, ¿no? O sea, no te vas a parar con tu cartel de la hamburguesa engorda en frente al Bembo, si sabes que si te la empujas te vas a engordar. Hay gente que cree que con la hamburguesa y con la televisión debería hacerse lo mismo con el tabaco, ¿no? Exacto, prohibir, que nadie coma, que nadie vea, que nadie... o poner un cartel gigante, la mitad, ¿no? Esto mata, ¿no? Pero no es la idea. La idea es que, digamos, para el agravio personal hay una serie de vías, para el agravio generalizado también, porque yo puedo irme a la sociedad y decir, ¿saben qué? Ese programa ustedes están violando el horario de protección al menor, por ejemplo, que es una cosa que en el Perú se viola todos los días. Todos los días abiertamente. Con una facilismo. El Código del Niño Adolescente y el horario de protección al menor se violan diario. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Que no hay sanciones reales. Aún cuando la violación del horario de protección al menor, según la ley de radio y televisión, es falta grave sancionada hasta con 30 UTES. Así es. Y que de un par de multitas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones creo que haría bien para que todo el mundo se dé cuenta, ¿no es cierto?, que hay que bajar el tono. Ahora, para regresar un poco a nuestro tema, y me parece interesantísimo lo que hemos tocado, porque vamos a jalar un tema que no viene al caso, que digamos no está estrictamente relacionado, pero que nos puede ayudar a entender. Parte de la discusión que existe hoy día sobre las AFPs tiene que ver con nuestro derecho a decidir y que la oferta sea interesante y que no nos lo imponga, ¿no es cierto? En eso estamos todos de acuerdo y todos hemos reclamado a gritos, ¿no es cierto?, que nos dejen más o menos disponer de ese dinero con cierta libertad, ¿no? Yo creo que el mismo principio debe partir para la televisión. No deberíamos pedir sanciones, ni imposiciones, ni reglas que saquen contenidos de la pantalla, pero deberíamos exigir variedad en la oferta, porque si hay variedad en la oferta, la cambiada de canal tiene sentido. Claro. Si yo cambio de canal y me encuentro muerto 1, muerto 2, muerto 3, muerto 4, vemos el mismo muerto en distintas canales, el mismo muerto a la misma hora. Porque claro, inmediatamente hay mucha gente que se pregunta ¿por qué? Porque en un switch a la televisión hay todas las pantallas. Y el productor dice, me están sacando el muerto que tenía para dentro de 2 minutos, ¡sácalo ya! Entonces, claro, va compitiendo muerto contra muerto. Exacto. Pero estamos viendo cosas en noticieros que no hemos debido ver nunca. Yo he visto un noticiero de la mañana, un asesinato a sangre fría. O sea, la cámara de televisión, que ahora las cámaras de seguridad son básicamente el mecanismo por el cual se nutre la televisión. Para eso sirven. Cuando estaba este policía desactivando la granada que le explotó en la cara, yo entiendo que si tú estás transmitiéndolo en vivo y explota no hay nada que puedas hacer, pero después no lo repites 40 veces durante el día, pues porque con decir que la persona le reventó la granada, dejen que la gente se imagine la escena, no se la pongas en la cara. Asesinatos a sangre fría en blanco y negro, ¿no es cierto?, en horario de protección al menor. O golpizas a mujeres, que yo tengo o sea, yo creo que ya estuvo bueno de poner a las mujeres jaloneadas en las mechas por calles y plazas, ¿no? Así es. Todo ese tipo de cosas se puede discutir y se debe discutir. Ahora, hay que recordar una cosa que es cierta. El espectro radioeléctrico es de la nación. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la nación... Es como la ruta del micro. Exactamente. ¿No? Exactamente. Te la dan por un tiempo, pero te la pueden quitar. ¿No? Así que si bajas tipo Orión, te la pueden quitar. Así es. ¿No? Entonces, úsala responsablemente. Porque te la han dado para un uso... Para que hagas plata, para que seas rico, para que te vaya bien, para que ganes. Pero con cierta responsabilidad.
de tus deberes a la sociedad que están en la ley. Yo les mandaría una copia de ley a la TOP para que la lean, porque nadie la ha leído en 10 años. La ley salió en el 2004, es una ley bastante liberal, porque se hizo muy liberal justamente para promover la competencia. Y hay el otro tema que es bien complicado y que tal vez Eduardo algún día podría venir a conversar con nosotros, que es el de la televisión digital. O sea, como el Ministerio de Transportes ha atrasado el apagón digital, al atrasar el apagón digital no tenemos diversidad de contenidos. Así es. Hoy podríamos tener 40 canales. Sin necesidad de cable. Exactamente, sin necesidad de cable, todos de televisión abierta. Usted va cambiando 40 canales y todos con contenidos de todo tipo. Puede ser de cocina, entretenimiento, política, lo que usted quiera. Pero 40 canales gratuitos. Si es que se hubiera acelerado el apagón digital, que el Ministerio por razones técnicas señala que no se puede dar. Y por ejemplo, mientras ha otorgado gratuitamente señales de televisión digital a todos los broadcasters que ya estaban en el mercado. 2 o 3 en algunos casos. Entonces, también hay otras universidades que han entrado, es verdad, han tratado de hacerlo un poco más abierto, pero no ha habido un concurso público ni una licitación por esas señales. Se han otorgado gratuitamente. ¿Viene el apagón digital? No sabemos cuándo. Pregunta de campaña, ¿cuándo viene el apagón digital para que todos los pobres del Perú tengan sin cable 40 canales gratuitos? A ver. Y además hay que, porque a mí me interesa mucho la variedad de la oferta. Me estoy lanzando. Cuando la gente dice, ay, gracias a Dios yo tengo cable, el cable está lleno de porquerías también, ¿no? Lleno de niñas a las que sus padres torturan para que bailen, gente que se calatea frente a la cámara, gente que además... Para que le curen su enfermedad tiene que salir pues con un tumor de ese tamaño y un médico que le dice, sí, tú tienes un tumor, una humillación horrenda. Lo que pasa es que hay eso, pero también hay una buena película, un buen programa de noticias, un buen documental. Entonces, y además repito, también, los contenidos malos van a ver siempre. Y además hoy, ya para cerrar, tenemos otros medios para ver televisión. Netflix, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Eso es para un estándar muy alto que puede pagar los $8 al mes que vale. Pero lo que le trae Netflix, por ejemplo, en documentales, es espectacular. Tendrá los mejores documentales que hay. No los vas a encontrar ni siquiera en el cable. Entonces, hay ofertas, sí, va subiendo, ¿no es cierto? A mayor acceso económico, mayores posibilidades, pero también depende de uno mismo, cómo uno mismo decide informarse. Y yo creo que por las preguntas que a veces me hace la gente, a ti también te pasa, Pati, seguramente, dices, Dios mío, qué desinformada anda la gente. ¿Por qué? No tienen idea. O sea, a mí me han reclamado mucho últimamente, ¿por qué la prensa no se ocupa más de lo que fue la época del terrorismo? Miren, más no podemos habernos ocupado. Más no podemos habernos ocupado. ¿Qué más? ¿No? Si ustedes quieren saber qué pasó en la época del terrorismo, tienen toda la información por la que hubiera pagado tener hace 20 años haciendo un clic. Ni siquiera tienen que salir de su casa, ahí está la Comisión de la Verdad, las fotos, los reportes, todo. Así que el que quiere, a mí siempre dice, sabe. ¿por qué la prensa no se ocupa de tal tema? De tal, es que ya me ha aburrido de hablar, ¿no? Como dice, usted nunca se ocupa de, no sé, pues, del fujimorismo. La semana pasada no se me ocupó del fujimorismo. Es que nos hemos aburrido de hablar del tema. No, además ahí está esta que pones, por ejemplo, en el Twitter, ¿no? Van a suspender la ley tal. ¿Y qué ley es esa? Googlea, pues, mami. No, googlea, pues, entonces te la que te afecta a ti, mi amor, la que te afecta a ti. Yo creo que eso hay que entender. No reclamemos lo que no estamos dispuestos a aprovechar, porque probablemente llegue ese contenido y ni le prestemos atención. Exijamos variedad en la oferta. ¿Qué cosa escogemos? Eso ya depende de cada uno. Si quieres consumir chatarra, sea feliz con su chatarra. Si quiere consumir calidad, sea feliz con su calidad. Pero exija que estén los contenidos que a usted le gustaría poder elegir. Sobre todo en una campaña electoral. Así es. ¿Para qué? Para que haya la oportunidad de preguntarle a las personas que quieren conducir el país qué cosa quieren hacer con el país. Bueno, ya, pero es lo único que tenemos que tener. Se la pasa viendo telenovelas turcas y después guerra y después vota por cualquiera y después no se queja. Gracias. Usted nunca tuvo la oportunidad de preguntarle qué va a hacer con la televisión digital, qué va a hacer con las AFPs o qué va a hacer con lo que a usted le interesa, que es para usted relevante. Pero te cuento una anécdota, porque no nos vamos a ir nunca a este paso. El otro día en las 5 de las 7 estábamos tratando un tema, voto preferencial, que es un tema duro, complicado. Difícil de entender. Y un comentario interesante en el Twitter, y yo rescato los comentarios del Twitter y los planteo en la mesa. Y digo, bueno, acá me escribe sí pero no, porque no sé si es hombre o mujer, pero tiene tal idea. Y me dice, soy mujer y soy una adolescente que me interesan los temas políticos y siempre veo tu programa. Oye, me quedé fascinada. Ahí tienen un ejemplo. El que quiere ver, informarse, ve. Y el que no quiere, por supuesto que no me vea o no nos vea, ¿no? Gracias. Para todos hay en la viña del Señor. Y que Rosa María le den programa en el cable, en la señal. No, yo soy TV Puk, ya te he dicho ya. Yo soy TV Puk. Pero que queremos elegir una sola camiseta. Ya, chao.
lo que son el dinero falso y las noticias falsas? Pues ahora hay un falso yo. ¿Stacy? Esto sobrepasa los límites de la locura y de Kaiser, por lo visto. Ahora parece que somos Kaiser Report, pero bueno. Ha salido a Nasdaq una nueva empresa, una de esas que pretenden ser una empresa unicornio. Se llama Beyond Meat. Y bueno, sus productos se envasan, se venden y forman parte de esta nueva economía basada en ir más allá de todo tipo de principios y más allá de las proteínas, los nutrientes y los ingredientes de verdad. Todos los productos están hechos con ingredientes artificiales y se venden como si fueran algo que va a salvar el mundo. En el 2018, Beyond Meat perdió $29,9 millones del total de $87,9 millones de ingresos. A $69 por acción, unos $4.000 millones de capitalización de mercado. ¿Cómo? Está perdiendo bastante dinero y es carne de mentira. Sobrepasa los límites de la locura, pero empezó disparándose hasta un 176% en su estreno, en su salida a bolsa. Es más que una locura. Pero es que es carne de unicornio. Tienen un ganado de unicornios inmenso y lo crían en las praderas salvajes de Dakota del Norte. Una vez criados, los convierten en hamburguesas y los venden como algo que es más que carne. Es evidente que por eso vale $4.000 millones. En una época en la que existen el dinero y las noticias falsas, ¿por qué no tener carne falsa? La mentira se ha convertido en la nueva verdad y la verdad se ha encarecido muchísimo. En el futuro nadie podrá permitirse la carne. Comprarse un solomillo valdrá como $500.000. Los únicos que quedarán para comer carne de verdad serán multimillonarios como Warren Buffett, que podrá permitirse ir a Smith & Wollensky y comer carne que de verdad venga de una vaca y cueste $500.000. Los demás nos quedaremos comiendo carne frita de perro, de bichos o de las langostas, de las plagas esas tan terroríficas de las que habla la Biblia. Comeremos hamburguesas de langosta. Pero luego tendremos a gente como Bernie Sanders, Nancy Pelosi o Andrew Yang reclamando una renta básica universal en carne de yak, sino de algo peor. Carne de yak no, carne de unicornio. Eso, carne de unicornio. La carne de unicornio no existe. Pero dirán que sí, en 5 años la gente se lo creerá. En 5 años la gente creerá que los unicornios existen y llegará un tiempo en el que solo los más ancianos recordaremos la época en la que no era así. Otro de los mitos de ahora es que la Reserva Federal está abandonando la flexibilización cuantitativa, que la economía va a viento en popa y hay un verdadero crecimiento, que todo es maravilloso y que Wall Street cada vez tiene más multimillonarios como Jamie Dimon o Lloyd Blankfein, que por cierto se forraron a partir de la crisis, lo cual ya era un poco raro de por sí, porque ¿cómo se hicieron multimillonarios en una economía diezmada en la que solo han quedado unicornios corriendo por Dakota del Norte? La Reserva Federal considera este año a los bancos una subvención de $36.000 millones financiada por los contribuyentes. Esto viene en última instancia del Tesoro. Este año van a pagarles a los bancos $36.000 millones y esto es algo que nadie señala con respecto a lo que está pasando últimamente en Estados Unidos. En Europa no está ocurriendo porque ahora mismo tienen tasas negativas en depósito. Antes del 2009, la Reserva Federal no pagaba los intereses de las reservas bancarias excedentes que mantenía. Esta práctica se introdujo durante la crisis en forma de subvención financiada por los contribuyentes que se concedía a los bancos, financiada por los contribuyentes porque la Reserva Federal le entrega al Tesoro cualquier tipo de beneficio a final de año. De manera que la Reserva Federal está pagando lo que debería haberse destinado al Tesoro y por algún tipo de prestidigitación han decidido pagar a los bancos en su lugar. Estos $36.000 millones que van a ir a parar a manos de los bancos se habrían destinado a los contribuyentes. Para poner en contexto cuánto dinero les estamos regalando este año, vamos a fijarnos en los servicios sociales. Hay gente que no tiene ese dinero y necesita cupones para alimentos. Este dinero supone el 50% del presupuesto que se destina a los cupones para alimentos. Básicamente no es otra cosa que darle cupones para alimentos a Wall Street. Es una economía de dos niveles. En Estados Unidos existen dos mundos. Imaginemos lo siguiente. Voy a un banco de los grandes, tipo Bank of America, Citibank o Wells Fargo, y digo que quiero un préstamo de $100.000 al 0% de interés. También les digo que quiero depositar allí mismo esos $100.000 y que me paguen un 5% de interés. Quedarme con todos los ingresos sin no pagar impuestos. ¿Puedo hacerlo? No.
No, pero un banco sí puede. Sí. Estos mismos bancos pueden ir a la Reserva Federal y decirle que quieren un préstamo de $1.000 millones sin pagar nada a cambio, depositar la cantidad en el mismo banco y cobrar intereses libres de impuestos. El artículo señala que no se prevé que esto vaya a devolverse en ningún momento, así que hablamos en rigor de cupones para alimentos para Wall Street. En la Fox, la CNBC, la CNN y las noticias por cable se calumnia constantemente a los ciudadanos necesitados que reciben cupones para alimentos. Se los exhibe, se los difama y hacen que se sientan como si fueran lo peor. Nadie habla de estos banqueros a los que se les regalan $36.000 millones al año. Creo que el pasado fueron más. Si se hubiera pedido a los bancos que asumieran las reservas excedentes en sus libros contables, habrían necesitado una declaración financiera de su calidad, probablemente tóxica en muchos casos. Sin embargo, desde que instauraron las normas de contabilidad financiera 56, FAS 56 y 157, conocida esta última como la norma de ampliar y fingir, parece que la necesidad de cualquier tipo de declaración financiera es cada vez menor. La FAS 56 establece que el gobierno no tiene por qué informar sobre a qué se destina el dinero de los contribuyentes por cuestiones de seguridad nacional. Oh, Dios mío, Craig Wright dirige la Reserva Federal. En otras palabras, pillaron a los bancos cometiendo fraude financiero. Tenían en sus libros contables activos con un valor de cientos de miles de millones de dólares y decían que cada dólar de activos valía 100 céntimos, cuando en realidad su valor era cero. De manera que el gobierno federal, la institución a la que mantenemos con nuestros impuestos, les propuso un trato en el que tenían que elegir entre dos opciones. O bien los bancos confesaban que estaban en bancarrota, o bien dejaban que el gobierno federal se uniera al fraude masivo, consistente en que a los bancos se les concedían préstamos al 0%, préstamos que luego ponían en depósito en el mismo banco que se los concedía. Así podían obtener beneficios suficientes como para ocultar el fraude. Hemos empezado hablando de Beyond Meat. Antes había algo que se llamaba carne y se obtenía del ganado, de las vacas, de las cabras, de los cerdos y de otro tipo de criaturas de la naturaleza. ¿De conejitos? De conejitos también. La gente se comía esa cosa llamada carne y todo el mundo tenía asumido que les aportaba proteínas y nutrientes para que estuvieran fuertes y sanos y fueran por la vida con energía. Luego lo cambiaron por una cosa a la que todavía llamábamos carne. Ha pasado como con el maíz. Las mazorcas de maíz antes tenían proteínas y ahora no tienen más que almidón. Y ¡puah! Hemos creado algo que lo único que hace es engordarnos y que no nos aporta nutrientes ni contribuye a que tengamos fuerza y energía. Con los bancos ocurre lo mismo. Antes los bancos concedían préstamos que se destinaban a la economía, las hipotecas o los negocios. El objetivo era crear riqueza para la economía. Ahora la Reserva Federal consulta sus libros contables y dice, ¡ay Dios! Pero si esto no vale nada. Bueno, no pasa nada. En su lugar podemos tener una economía unicornio, cambiamos las cosas de sitio y ya está. ¿Te acuerdas de los trucos de magia que hacías en Times Square? Para distraer a la gente con estos trucos, lo que uno hace es moverse constantemente. Mueven los vasos todo el rato y así nadie sabe dónde está la pelota. Bueno, con la crisis aprendimos que no se trata de un problema de insolvencia, sino de falta de liquidez. Lo que hacían era seguir moviendo los vasos y la pelota cada vez más rápido. Para que nadie viera la pelota ni iniciara una inspección. No podían auditar. Por eso siguen pasándose la pelota entre la Reserva Federal y los bancos. Como con el repo 105 de Lehman Brothers. Cada vez que los inspectores iban a revisar los libros de los Lehman, movían las deudas a alguna empresa extraterritorial o alguna entidad prevista para ello. Los inspectores entonces iban al otro banco y los Lehman cambiaban la deuda de nuevo a otro banco y así sucesivamente. Era jugar todo el tiempo a ver dónde estaba la pelota. Hay una isla de basura descomunal en medio del océano. Es 3 veces más grande que Francia y toda ella está formada por residuos plásticos. La Reserva Federal y los bancos centrales del mundo tienen que entender que están emitiendo basura. El dinero fiat es basura. Cuando encontramos a una ballena con toneladas de basura en los intestinos que muere a causa de la ingestión de basura, no es muy diferente a lo que vemos en los estadounidenses que mueren por ingerir basura hecha de jarabe de maíz alto en fructosa. O lo que vende Beyond Meat. El precio de la comida ha bajado y si no me creen, sepan que es verdad. Hay un problema enorme con la obesidad en este país. Y no es otra cosa que el precio a pagar por comer comida de mentira que no vale ni un céntimo. Es como comer plástico.
De hecho, muchas veces es lo que es, plástico. Hay muchísimos restaurantes de comida rápida que sustituyen sus buffets estilo coma todo lo que pueda por verdaderas bolsas de plástico. Si uno habla con cualquier persona que trabaje en la industria de la comida rápida, le dirá que tal o cual pescado está hecho de un 20% de plástico. Se lo añaden al relleno. En fin, el Comité para la Normalización de la Contabilidad Financiera de Estados Unidos ha implementado esa nueva norma contable, la FAS 56, por la que tienen derecho a no contarnos lo que hay en sus libros contables por cuestiones de seguridad nacional. Evidentemente, el problema que tienen con la seguridad nacional es que si la gente deja de creer en el valor del dólar, o en el dinero fiat, que sea, todo se derrumba. Vamos con un artículo que también habla de un problema de seguridad nacional, de la contraparte de esta deuda tan perjudicial. Los bancos centrales abandonan el dólar por el oro. Espera, ¿qué? Es un artículo de Bloomberg. Creo que van de la mano. Ponte en el lugar del acreedor de una nación en la que están implantando cada vez más nuevas leyes contables que básicamente ocultan que no tienen nada de nada. Las compras de oro de los bancos centrales durante el primer trimestre, sobre todo de Rusia y China, fueron las mayores en 6 años. Los países diversifican sus activos y dejan de lado el dólar. Las reservas mundiales de oro aumentaron en 145,5 toneladas en el primer trimestre, un incremento del 68% respecto al año anterior. Y no fueron solo Rusia y China, sino que también figuran Kazajistán y Turquía, que también son conocidos por comprar oro. No obstante, los que se incorporan este año por primera vez desde el 2014 son Ecuador, Qatar y Colombia, que también están empezando a acumular oro. Sí, todos los países en los que se transmite nuestro programa. Todos están comprando oro porque llevamos ya 10 años educando a los países. Si no tienen oro, que se olviden. Están acabados y bien fastidiados. Como Beyond Meat, que va más allá de la carne, esto va más allá del dinero fiat. La gente está viendo que mucha gente se ha olvidado de que la economía global aún se basa hoy en día en el oro. A pesar de todo el dinero fiat y de los derivados financieros, el hecho es que la economía sigue a fin de cuentas respaldándose en el oro. Interesa tener oro, al igual que interesa tener carne de verdad. Los ingresos en los fondos cotizados respaldados en oro en el mes de enero han desaparecido desde entonces, con niveles de fondos cotizados que son ahora los más bajos de los últimos 4 meses. Así que era como una especie de hoja de reclamaciones en oro. No verían nunca el oro en físico, pero en cualquier caso estarían más cerca de él, es decir, del valor real, de la carne de verdad. Pero han perdido el tiempo sacando dinero e invirtiendo en Beyond Meat. Así que bueno, al final, cuando todo se derrumbe y se sepa que el unicornio no era un unicornio, sino un caballo con un cucurucho en la cabeza, la gente se va a quedar helada. Pues sí, nunca abandonamos el patrón oro. Vamos a hacer una pausa más allá de esta parte del programa. No se vayan. Les traemos mucha más información importante y vital para sus vidas cuando saltemos el profundo abismo de la pausa. Enseguida volvemos. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Mas Kaiser. Es hora de que retomemos nuestra conversación con el hombre que suele enseñar a los analistas financieros de la CNBC lo que realmente pasa en la economía. En estos años he subido vídeos excepcionales a YouTube que han tenido millones de visitas. Bienvenido de nuevo a Kaiser Report, Peter. Muchas gracias por invitarme, aunque ya no enseño a mucha gente de la CNBC. Han dejado de invitarme. Es que eres demasiado bueno y la verdad duele. Han puesto a Rachel Maddow de sustituta. Vamos al lío. Un inversor de riesgo ha insinuado esta semana que no volverá a producirse una recesión porque los bancos no lo permitirán. No dijo que fuera algo bueno, sino que hizo la observación de que un crecimiento perpetuo sería anémico como ocurre en Japón. Ya sabe que el Banco Central y la Reserva Federal han cambiado su política y han decidido que la flexibilización cuantitativa es el camino correcto. ¿Cree que va a funcionar eso, Peter? Pues no. Supongo que no descartó una depresión económica, así que lo mismo está en lo cierto y en lugar de una recesión, acabamos con una depresión. Pero no será una depresión como la de los años 30, porque en aquel momento los consumidores se vieron aliviados al ver que los precios bajaban. En esta ocasión los precios están subiendo muchísimo y puede que acabemos teniendo una hiperinflación. Sería el peor escenario económico posible. Mire, la única razón por la que el dólar no se vino abajo como resultado de las 2 primeras flexibilizaciones cuantitativas fue que todo el mundo se creyó que sería algo temporal y que la Reserva Federal de verdad podría invertir la política y eliminar la liquidez. La gente creía que la Reserva Federal tenía una estrategia para abandonar la flexibilización cuantitativa,
De hecho, la gente sigue creyéndolo, y eso que es evidente que no puede hacerlo, sobre todo a partir de la subida de los precios que se produjo cuando el mercado sufrió la primera caída y se dio lugar a un mercado bajista. Habrá una nueva recesión y de hecho estamos a sus puertas, por mucho que digan que el PBI ha crecido un 3,2% en el primer semestre. Si uno investiga un poco, se da cuenta de que esa cifra del PBI esconde muchos problemas y no pinta bien para el segundo trimestre ni el resto de los trimestres venideros. Llegará un momento en el que la Reserva Federal vuelva a quedarse a cero y ponga en marcha la cuarta flexibilización cuantitativa, que será mayor que las 3 primeras juntas. Si miramos el déficit presupuestario federal, vemos que el gobierno está pidiendo prestado casi $1,5 billones al año, y eso que la recesión ni siquiera ha empezado. Podemos esperar un déficit presupuestario de $3 billones al año cuando estemos en recesión. Eso va a hacer que necesitemos una flexibilización cuantitativa de proporciones descomunales para monetizar. Cuando la Reserva Federal tenga que ponerla en marcha, nadie se va a creer que será algo temporal, ni nadie va a tragarse tampoco que será capaz de reducir semejante balance general. Tampoco se van a creer que será capaz de normalizar las tasas de interés conforme la inflación empieza a aumentar a la par que el dólar se debilita, que es exactamente lo que va a ocurrir en la próxima recesión. Se producirá una estanflación que dará lugar a una crisis del dólar. De acuerdo. Uno de tus antiguos vecinos de Connecticut, Ray Dalio, espera que pronto se instaure lo que él llama políticas al estilo de la teoría monetaria moderna. Bien, creo que esto va de la mano con lo de hablar de las medidas, digamos, socialistas, que los demócratas quieren poner en marcha. ¿Qué es lo que piensa a este propósito, Peter? Pues estoy de acuerdo con que van a intentarlo, pero no durará mucho porque les va a explotar muy rápido. Vamos a vivir una crisis del dólar, así que importa poco el dinero que uno emita si no puede comprar nada con él. No trae nada bueno. Da igual si hay un montón de liberales pensando que pueden financiar el socialismo emitiendo moneda. Si nadie quiere esa moneda, no importa cuánto emitas, porque los precios siguen subiendo y nadie puede comprar nada. En cualquier caso, creo que vamos a intentarlo. Ya hemos intentado todo lo demás y creo que cuando empiece la nueva recesión se culpará de ello al capitalismo y a Trump. Puede que para el 2021 tengamos a un presidente y a un Congreso socialistas que le suban las tasas a los ricos. De todas formas, esa medida no va a hacer que se genere, pero ni de lejos, la cantidad de dinero que haría falta para financiar el listado de programas socialistas que les han prometido a los votantes. La única forma de financiarlos es emitiendo moneda, pero claro, no funcionará. Lo intentarán, pero el valor del dinero se vendrá abajo y dará lugar a una crisis de verdad. Peter Schiff, hablemos del Bitcoin. Sé que pronto debatirá sobre ello con Barry Silver en Las Vegas, pero tengo por aquí algunas ideas. Alguien ha movido recientemente más de $200 millones en la cadena de bloques. La transacción costó en total menos de $4. Si lo comparamos con el dinero fiat o con el oro, ¿cómo se compite con eso? A Alemania le llevó 7 años mover una parte de su oro de Nueva York a Frankfurt. A ver, cuando dices que solo fueron $4, no sé cómo estaba el precio ni cuánto tenía que mover el mercado para acomodar una transacción semejante. Supongo que había algún tipo de descuento para mover el dinero, por lo que no hay forma alguna de que la transacción se efectuara por $4. Quizás la factura fuera de $4, pero el mercado habrá tenido que ajustar el precio para dar con un comprador para esa transacción. Hablas de una especie de deslizamiento, pero en este caso no ha sido así. El verdadero costo de mover esa cantidad de dinero en la cadena de bloques ha sido realmente de $4. Esa es una de las maravillas de esta tecnología. Bueno, y la razón por la que el mercado parece favorecerla cada vez más. Échale un ojo usted mismo cuando pueda. Tengo por aquí algunas preguntas de nuestros espectadores. Uno de ellos plantea lo siguiente. ¿Qué precio debe alcanzar el Bitcoin para que Peter Schiff vuelva a Kaiser Report, mire a la cámara y admita que estaba equivocado? Bueno, ¿equivocado en qué sentido? No puedo decir un precio del que no vaya a pasar. ¿Que es posible que el precio del Bitcoin suba? Pues claro. ¿Que también es posible que vuelva a cotizar en $20.000? Pues todo es posible, pero yo diría que es probable que no lo haga y que esos $20.000 fueron la cima de la burbuja del Bitcoin. No obstante, ¿puede elevarse aún más esa cima? Bueno, pues por supuesto que sí. Nada es definitivo. Bueno, sí, tampoco es que sea una gran pregunta porque esto no es algo que puedan determinar ni Peter Schiff ni ninguna otra persona, sino que es el propio mercado el que marca cuál será el resultado de todo esto. Con los precios poco podemos hacer. La pregunta de otro espectador es esta. ¿Por qué Peter
ignora la tecnología. El Bitcoin, Tesla, las energías solar y eólica, la robótica, la impresión 3D. Bien, ¿es verdad esto, Peter? ¿Es usted ludita? Yo no ignoro la tecnología. La acepto sin problema alguno. ¿Por qué la gente a la que le gusta el Bitcoin ignora la historia monetaria? ¿Por qué ignora la economía, la lógica y la realidad? Que el Bitcoin funcione haciendo uso de la tecnología no implica que tenga ningún valor monetario o que vaya a ser una reserva de valor. Creo que lo que quiere mucha gente es acusarme de que no estoy bien informado sobre el Bitcoin, pero el problema es que estoy demasiado informado y por eso mismo no lo compro. La gente que lo compra es la que no está informada, sino que está cegada por el hecho de que ha subido y tiene la esperanza de que siga haciéndolo. Hay mucha gente por ahí que de verdad cree que va a forrarse hasta las orejas por el simple hecho de acumular bitcoins. No tienen trabajo, no ganan dinero de verdad. Lo único que hacen es acumular y tener la esperanza de que esos bitcoins van a convertirlos en multimillonarios. Es una fantasía muy bonita, pero no va a pasar. Muchos se niegan a admitirlo porque si lo hacen es como si se echaran encima un balde de agua fría. Así que están comprometidos mentalmente con esa fantasía. Por casualidad, ¿ha leído el libro El patrón Bitcoin de Saifedean Ammous? No. Ya. Pero he oído hablar de él. Es un libro excelente. Le enviaremos una copia, cortesía de Kaiser Report, para saber qué opina. Una de las grandes ventajas del Bitcoin frente al oro es que con el oro aún hace falta que una tercera parte verifique las transacciones, mientras que esto no pasa con el Bitcoin. Es otra de las ventajas que... Espere. El Bitcoin necesita que todos los mineros verifiquen las transacciones. Hace falta una red informática completa. Y en el caso de que al final el Bitcoin triunfara y se extendiera al punto de que el mundo entero lo utilizara como moneda en su día a día, el costo que tendría verificar todas esas transacciones sería tan alto que sería prohibitivo en lo que a energía respecta. Sería el esfuerzo más caro del mundo. No sé si oí que se calculaba que en torno a 1/3 de la energía mundial tendría que dedicarse a verificar las transacciones de bitcoins. Es un precio extremadamente alto para el dinero. Sigue siendo menos que si lo comparamos con el oro y todo lo que este acarrea y con el dinero fiat. El oro es mucho más barato, Max. Además, el 70%... Cuando minas oro lo tienes para siempre. Más del 70% de la energía que usa la red informática del Bitcoin es renovable, y la cifra puede ser del 100% en el futuro, así que lo que hace es favorecer a la energía renovable. Hablemos de Warren Buffett un momento. También es detractor del Bitcoin. Sé que probablemente no le guste estar en el mismo barco que Warren. ¿Qué opina de su entusiasmo por las recompras de acciones, Peter? ¿Cree que es el mejor uso que se le puede dar al capital? ¿Por qué no se les devuelve el dinero a los accionistas con dividendos en lugar de destinarlo a la compra de acciones? Si el mensaje principal es que se quiere recompensar a los accionistas, ¿por qué no darles un dividendo, Peter? ¿Qué opina usted? Deberían darles un dividendo. Ahora que las tasas impositivas entre los dividendos corporativos y las ganancias de capital son las mismas, ¿por qué no habría de devolverse el dinero a los accionistas? Así pueden decidir si creen que las acciones están infravaloradas y comprar más. Entonces solo están inflando el valor de las opciones sobre acciones. Es lo que están haciendo y eso no está bien. No voy a entrar en discusiones, pero no creo que el gobierno deba hacer nada al respecto. Creo que el gobierno es el que lo está incentivando al abaratar el dinero. Si no fuera porque la Reserva Federal mantiene bajas las tasas de interés de manera artificial, no se recomprarían acciones. Desde luego. Muchas de las cosas se financian con deudas, y la deuda es barata gracias a la Reserva Federal. Si a alguien le molesta eso, que se moleste con los bancos centrales por perpetuarlo. Charlie Munger dijo en directo que lo de que Wells Fargo le robara dinero a 1 millón de clientes fue, como dijo él, un error inocente. ¿Se avergüenza usted o alguien del negocio de la inversión cuando una persona como Charlie Munger mancilla a la industria de esa manera? No estoy familiarizado con todo lo que se supone que Wells Fargo puede haberle hecho a sus clientes, pero estoy de acuerdo con Munger y Warren Buffett en algunas cosas. Comparto con ellos lo que piensan del Bitcoin. Tienen el mismo problema con la criptodivisa que yo. Y Warren Buffett es un buen selector de acciones. Sabe cómo analizar un negocio, se lo tengo que reconocer. Aún así, creo que se equivoca con muchas de las cosas que ha dicho últimamente sobre macroeconomía. Antes compraba oro y se preocupaba por la inflación y los grandes déficits presupuestarios. Él mismo dijo que solía preocuparse por los déficits presupuestarios, pero que ha dejado de hacerlo desde que ha visto que la deuda nacional ha aumentado muchísimo y no ha habido consecuencias.
Que el problema sea grande cada vez más no quiere decir que no exista. Y que un individuo aún no haya vivido las consecuencias negativas no quiere decir que no vaya a hacerlo. Y por cierto, hemos vivido muchas de las consecuencias negativas. Lo que pasa es que en el mercado de valores no saltan a la vista, sino que se manifiestan en la vida cotidiana del estadounidense medio. Esa es una de las razones por las que tanta gente votó a Trump. Con Barack Obama vivimos 8 años de falsa recuperación. Y muchos de los votantes se daban cuenta de que en realidad no existía la recuperación y de que sus circunstancias habían empeorado. Su situación era mejor antes que después de pasar por los 8 años con Obama al mando. Muy bien, Peter, lo dejamos aquí. Trump solo ha perpetuado esas políticas. Nos tenemos que ir. Gracias por venir. Un placer.